Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero de todo corazón que se encuentren fantásticamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que sinceramente, me tiene cautivado desde la primera vez que la escuché. Hoy vamos a hablar de algo que suena a promesa, a esperanza, a un giro inesperado en el guión de la vida. El título de nuestro vídeo de hoy, que seguramente ya les habrá picado la curiosidad, es nada menos que Kerem promete a Ande, nuevo comienzo sin groserías. Uf. Solo de decirlo ya se siente la intensidad, ¿verdad? Hemos estado siguiendo de cerca las dinámicas de Kerem y Ande, y debo decirles que cada vez nos sorprenden más. Pareciera que su relación es un torbellino constante de emociones, de idas y venidas, de momentos de pura complicidad y otros de esos que nos hacen agarrarnos la cabeza. Y es precisamente en esos momentos de tensión, de palabras que se escapan sin querer o tal vez con toda la intención, donde surge esta promesa. Una promesa de un nuevo comienzo sin groserías. ¿Qué significa esto realmente? Es una tregua temporal. Es un cambio de 180 grados en su forma de comunicarse. O quizás una estrategia para superar algún obstáculo específico. De eso, mis amigos, vamos a conversar hoy. Pero antes de que nos adentremos en las profundidades de esta fascinante promesa, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, si están disfrutando de nuestro contenido y quieren estar al tanto de todas nuestras análisis, discusiones y, por supuesto, de estas historias que nos mueven, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que preparamos para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y a traerles siempre lo mejor. Así que vamos, no sean tímidos. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar esta promesa, vamos a analizar las posibles implicaciones y sobre todo, vamos a imaginar qué podría significar este nuevo capítulo para Kerem y Ande. Cuando escuchamos Kerem promete a Ande, nuevo comienzo sin groserías, lo primero que se nos viene a la mente es la idea de una comunicación más sana, más respetuosa. Pensemos en las relaciones en general. Las palabras tienen un poder inmenso, ¿verdad? Pueden construir puentes o levantar muros. Pueden curar o herir. Y cuando hablamos de groserías, no solo nos referimos a insultos directos, sino también a esa forma de hablar hiriente, despectiva, sarcástica de una manera que lastima, a esas pullas constantes que, aunque a veces parezcan inofensivas, van minando la confianza y el cariño. Kerem, al hacer esta promesa, está reconociendo implícitamente que su forma de expresarse ha podido ser un obstáculo para Ande, o quizás para la relación en sí. ¿Qué pudo haber sido el detonante de esta promesa? Es probable que haya habido un conflicto particularmente acalorado, una discusión donde las palabras cruzaron la línea. Quizás Ande expresó su dolor, su frustración de una manera muy clara, y Kerem, al ver el impacto de sus palabras, sintió la necesidad de rectificar. O tal vez ha sido un proceso más largo, una acumulación de malentendidos y de sentir que no se están entendiendo realmente, que sus palabras, en lugar de acercarlos, los están distanciando. La promesa de un nuevo comienzo sugiere que ambos están dispuestos a intentarlo de nuevo, a darle una oportunidad a una forma diferente de interactuar. Y el añadido de sin groserías especifica precisamente cuál es el área en la que se comprometen a mejorar. Para Kerem, este es un desafío importante. Romper con hábitos comunicacionales arraigados no es tarea fácil. Requiere autoconciencia, autocontrol y una voluntad genuina de cambiar. Implica, por ejemplo, aprender a expresar su desacuerdo sin recurrir a la descalificación, a manejar su frustración sin lanzar ataques personales. Significa, tal vez, aprender a escuchar activamente, a validar los sentimientos de Ande incluso cuando él no esté de acuerdo, a buscar soluciones en lugar de ganadores y perdedores en cada conversación. Es un acto de humildad y de amor, porque está poniendo las necesidades y sentimientos de Ande por encima de su propio ego o de su necesidad de tener la razón. Por el lado de Ande, esta promesa podría significar un alivio, una bocanada de aire fresco. Si ha estado lidiando con palabras hirientes, el hecho de que Kerem reconozca esto y se comprometa a cambiar puede ser una señal muy positiva. Sin embargo, también es probable que Ande mantenga una dosis de cautela. Las promesas son solo palabras hasta que se demuestran con acciones. Ella estará observando, evaluando si Kerem realmente está poniendo de su parte, si los cambios son sostenibles. La confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse, y Ande seguramente querrá ver pruebas concretas.
de este nuevo comienzo. ¿Y qué implica un nuevo comienzo en su relación? Va más allá de solo no decir groserías. Implica un esfuerzo consciente por comunicarse de una manera que nutra la conexión, que fortalezca el vínculo. Podría significar tener conversaciones más profundas, compartir vulnerabilidades, celebrar los logros del otro, apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Un nuevo comienzo sin groserías es un lienzo en blanco donde pueden pintar una relación basada en el respeto mutuo, la empatía y el amor genuino. Podríamos imaginar escenarios específicos donde esta promesa cobra especial relevancia. Por ejemplo, en momentos de estrés o desacuerdo. En lugar de que Kerem grite o diga algo hiriente, podría intentar algo como: Ande, ahora mismo estoy muy frustrado con esto, necesito un momento para calmarme y luego hablamos. No quiero decir algo de lo que me arrepienta. O quizás, en lugar de criticar una acción, podría decir: Ande, me preocupa cuando haces X porque me siento, y podríamos encontrar otra forma de manejar esto. Estos son ejemplos de cómo la promesa se traduce en acciones concretas, en un esfuerzo por manejar las emociones de manera constructiva. La influencia de las redes sociales y la forma en que vemos a estas figuras públicas también juega un papel importante. Cuando compartimos estas historias, no solo estamos analizando una relación, sino también explorando las dinámicas humanas que, de una u otra forma, muchos de nosotros experimentamos en nuestras propias vidas. La forma en que Kerem y Ande se comunican, sus conflictos y sus resoluciones, pueden servirnos de espejo, de inspiración o incluso de advertencia. Es crucial entender que este nuevo comienzo no significa que no habrá más desacuerdos o discusiones. Las relaciones sanas no están exentas de conflictos, sino que saben cómo gestionarlos. La diferencia radica en la forma. En lugar de que las discusiones se conviertan en campos de batalla verbales, se transforman en oportunidades para entenderse mejor, para crecer juntos. Piensen en el poder que tiene la palabra perdón. Si Kerem ha herido a Ande con sus groserías, la promesa de un nuevo comienzo también implica un deseo de reparar ese daño. Y para Ande, la aceptación de esta promesa, la voluntad de darle a Kerem esta oportunidad, también es un acto de generosidad y de fe en el potencial de su relación. En este viaje de nuevo comienzo sin groserías, ambos tendrán que estar dispuestos a ceder, a escuchar, a ser pacientes. Kerem tendrá que esforzarse por moderar su temperamento y elegir sus palabras con cuidado. Ande tendrá que ser clara en sus necesidades y comunicarlas de manera efectiva, sin alimentar el ciclo de las groserías. Este es un tema que da para mucho debate y para muchas interpretaciones. ¿Qué creen ustedes que significa esta promesa en el contexto específico de Kerem y Ande? ¿Están ustedes de acuerdo con este enfoque de comunicación? ¿Creen que es algo que se puede lograr a largo plazo? Me encantaría saber sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones sobre este tema tan interesante. El poder de las palabras es asombroso. Pueden ser el pegamento que une dos almas o el cincel que las separa para siempre. La promesa de Kerem a Ande de iniciar un nuevo camino sin el lastre de las groserías, es un recordatorio poderoso de la importancia de la comunicación consciente y respetuosa en cualquier relación. Es un acto de valentía por parte de Kerem al reconocer la necesidad de cambio, y una muestra de esperanza por parte de Ande al darle esa oportunidad. Este vídeo es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias formas de comunicarnos. ¿Estamos usando nuestras palabras para construir o para destruir? ¿Estamos escuchando realmente a los demás o solo esperando nuestro turno para hablar? ¿Estamos siendo conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en las personas que queremos? La promesa de un nuevo comienzo sin groserías es un paso fundamental hacia una relación más sólida, más feliz y más duradera. Es una apuesta por el respeto, por la empatía y por el amor en su forma más pura. Y aunque el camino pueda tener sus desafíos, la recompensa de una comunicación sana y constructiva es inmensurable. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestra conversación de hoy sobre la intrigante promesa de Kerem a Ande. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de este compromiso, las implicaciones para su relación y la importancia universal de una comunicación respetuosa. Hemos reflexionado sobre cómo las palabras pueden ser herramientas poderosas para construir o para destruir, y cómo este nuevo comienzo sin groserías representa una oportunidad valiosa para fortalecer su vínculo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis, por dedicar su tiempo a compartir este espacio conmigo y con nuestra comunidad. Su presencia aquí es lo que da sentido a todo lo que hacemos.
Me encantaría leer sus pensamientos sobre este té. Emma. ¿Qué les pareció la promesa? ¿Creen que Kerem podrá cumplirla? ¿Han pasado por situaciones similares en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus experiencias, sus opiniones. Me fascina leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Y si, como espero, disfrutaron de este vídeo y encontraron valor en nuestras palabras, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta reflexión con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les podría interesar o beneficiar esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido interesante y valioso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.